Bienvenidos al gran final de nuestro especial en el séptimo misterio. Hoy cerramos este recorrido por la oscuridad argentina viajando en el tiempo hasta las calles empedradas del Buenos Aires de 1912 para conocer la historia de Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo. Un joven que con apenas 16 años se convirtió en el primer asesino serial del país y en la pesadilla de una nación que no lograba entender cómo un niño podía albergar tanta crueldad. Imaginen un Buenos Aires en pleno crecimiento donde los hijos de inmigrantes jugaban en los baldíos mientras entre las sombras acechaba un joven de orejas prominentes y mirada perdida que no buscaba dinero ni fama sino el placer de ver el sufrimiento ajeno, lo que hace que este caso sea el cierre perfecto para el séptimo misterio. Es la naturaleza puramente malvada de Godino, quien confesó sin remordimientos haber estrangulado y golpeado a niños pequeños utilizando clavos y cuerdas en un ritual de violencia que desafiaba cualquier lógica criminal de la época. La captura del Petiso Orejudo no solo puso fin a una ola de terror infantil, sino que dio inicio a uno de los debates más fascinantes sobre la criminología: ¿se nace asesino o la sociedad te construye? Godino fue enviado a la cárcel del fin del mundo en Ushuaia, donde incluso entre los criminales más peligrosos era visto como un monstruo, siendo finalmente asesinado por los mismos internos tras matar a la mascota del penal, demostrando que su sed de sangre no conocía límites. Hoy en el séptimo misterio despedimos este especial recordándoles que el mal no siempre se esconde detrás de grandes conspiraciones o fortunas, sino que a veces camina entre nosotros con la apariencia de un joven solitario en una esquina oscura. Así termina nuestra travesía por los casos más impactantes de la Argentina, pero no se retiren porque esto es solo el comienzo de nuevos misterios que exploraremos juntos. Si te apasionó este especial, suscríbete y activa las notificaciones porque en el séptimo misterio la verdad siempre está esperando a ser descubierta. Hasta la próxima y recuerden que en la oscuridad nadie está realmente solo. La infancia de Cayetano Santos Godino es el prólogo de una tragedia nacional. Nacido en 1896, era hijo de inmigrantes italianos que vivían en condiciones de extrema pobreza y hacinamiento en los conventillos de Buenos Aires. Su padre, Fiore Godino, era un hombre violento y alcohólico que padecía tuberculosis, y desde que Cayetano era apenas un bebé, descargaba su furia contra él con golpizas brutales. Se dice que Cayetano sufrió una enteritis crónica desde su nacimiento, lo que le provocaba dolores constantes y un carácter irritable, pero lo más inquietante es que ya a los 5 años demostraba una falta total de empatía. Su propio padre lo entregó a la policía en varias ocasiones porque no podía controlarlo, ya que el niño disfrutaba torturando animales y golpeando a otros pequeños del barrio. Cayetano no fue a la escuela, vagaba por las calles recolectando basura y cenizas, y se cree que fue en esa soledad marginal donde su mente terminó de quebrarse, viendo en el sufrimiento de otros la única forma de ejercer poder sobre un mundo que lo había rechazado desde la cuna. Lo que verdaderamente horrorizó a los investigadores de 1912 fue descubrir que el Petiso Orejudo no seleccionaba a sus víctimas por azar, sino que acechaba como un depredador en los baldíos y conventillos de Buenos Aires, buscando siempre al eslabón más débil, niños pequeños que no pudieran defenderse. Su método era una mezcla perturbadora de engaño y violencia mecánica. Atraía a los pequeños con dulces o promesas de juegos, llevándolos a lugares apartados como quintas abandonadas o terrenos en construcción. Una vez allí, su firma criminal se dividía en 3 fijaciones letales. La estrangulación: utilizaba un cordón de zapato o hilos de coser gruesos que siempre llevaba consigo.
No buscaba una muerte rápida, sino que disfrutaba del proceso de asfixia, observando de cerca la desesperación de sus víctimas, una característica clásica de los asesinos seriales que necesitan el control absoluto sobre la vida del otro. El uso de clavos, quizás el detalle más macabro de su modus operandi era el uso de clavos industriales. Se descubrió que Godino tenía la fijación de clavar estos objetos en las sienes o el cráneo de los niños, un acto de una brutalidad inaudita que demostraba su curiosidad morbosa por el daño físico extremo. La piromanía, Cayetano sentía una atracción hipnótica por el fuego. Muchas de sus víctimas no solo fueron golpeadas o estranguladas, sino que intentó quemarlas vivas, cubriéndolas con periódicos o ropa vieja para encenderles fuego. En su confesión, llegó a decir que le gustaba ver cómo se retorcían entre las llamas. Lo más escalofriante de su comportamiento era su necesidad de retorno. Godino solía asistir a los velorios de los niños que él mismo había matado, mezclándose entre los familiares llorosos para observar el resultado de su obra desde la primera fila. Esta necesidad de revivir el crimen y alimentarse del dolor ajeno es lo que lo posiciona como el primer psicópata moderno de la historia argentina, un ser que no mataba por odio personal, sino por una pulsión interna que solo se calmaba temporalmente con la muerte de un inocente. El recuento de las víctimas del petiso orejudo es una lista de horror que comenzó cuando él mismo era apenas un niño. No buscaba víctimas que pudieran confrontarlo. Su objetivo eran bebés y niños pequeños, vulnerables y fáciles de engañar. María Rosa Feis, 2 años, fue una de sus primeras víctimas registradas. En 1906, con solo 10 años, Cayetano la llevó a un baldío, la golpeó y trató de enterrarla viva. La niña sobrevivió de milagro gracias a que un vecino escuchó sus llantos. Arturo La Aurora, 13 años. En 1912, la violencia de Godino escaló. Arturo fue encontrado en una casa abandonada, había sido golpeado brutalmente y estrangulado con un cordón de zapato. Fue el primer asesinato confirmado que sembró el pánico en Buenos Aires. Reina Vainikov, 5 años. Este es quizás el ataque más cruel. Cayetano le prendió fuego a sus vestidos mientras ella jugaba en la calle. La niña murió días después en el hospital debido a las quemaduras. Lo más aterrador es que Godino confesó que se quedó mirando cómo la niña corría envuelta en llamas porque el fuego le resultaba hermoso. Gesualdo Giordano, 3 años, su última víctima. Lo llevó a una quinta bajo la promesa de regalarle caramelos. Intentó estrangularlo con una cuerda, pero al no morir rápido, le clavó un clavo de carpintero en la sien usando una piedra como martillo. Lo que hacía que la policía se desesperara era que no había un patrón lógico más allá de la oportunidad. Cayetano confesó que sentía una fuerza que lo obligaba a atacar, y tras cada crimen, regresaba a su casa a dormir o a comer con total normalidad, como si hubiera terminado una jornada de trabajo cualquiera. A principios del siglo XX, la criminología no buscaba las causas del mal en los traumas infantiles o en la psicología, sino en la frenología y la antropología criminal. Siguiendo las teorías del médico italiano Cesare Lombroso, se creía firmemente que los criminales eran seres involucionados que podían reconocerse por sus rasgos físicos. Cayetano Santos Godino, con su frente estrecha, su mirada perdida y, sobre todo, sus enormes y protuberantes orejas, se convirtió en el caso de estudio perfecto para esta teoría. Para los médicos de 1912, las orejas del petizo no eran solo una característica física, sino la marca externa de su degeneración mental. Estaban tan convencidos de que su maldad residía en su biología que, en un intento desesperado y casi surrealista por curar sus impulsos asesinos, se tomó una decisión médica sin precedentes: someterlo a una cirugía estética en la cárcel. En el penal, un grupo de cirujanos le realizó una autoplastia para reducir el tamaño de sus orejas y pegarlas más al cráneo. La lógica científica de la época dictaba que, al corregir la anomalía física, se equilibraría su psiquis y sus instintos criminales desaparecerían. Fue,
literalmente, un intento de extirpar la maldad con un bisturí. Sin embargo, el experimento fue un fracaso absoluto. Poco tiempo después de la operación, y con las cicatrices aún frescas, Cayetano volvió a demostrar que el horror que habitaba en él no tenía nada que ver con la forma de su cuerpo. Al ser consultado sobre si se sentía diferente tras la cirugía, el petizo respondió con una frialdad que dejó mudos a los médicos, demostrando que aunque sus orejas fueran ahora más pequeñas, sus ganas de matar permanecían intactas. Este capítulo en la vida de Godino queda en la historia del séptimo misterio como el recordatorio de una era donde la ciencia estaba tan perdida como el alma del propio asesino, intentando arreglar con cirugía lo que era un abismo espiritual insondable. La caída de Cayetano Santos Godino ocurrió en diciembre de 1912, poco después del asesinato del pequeño Gesualdo Giordano. Lo que finalmente lo delató no fue una gran investigación policial, sino su propio instinto macabro. Cayetano asistió al velorio de Gesualdo. Allí, con una frialdad que helaba la sangre, se acercó al ataúd para observar el clavo que él mismo había hundido en la sien del niño. Su actitud sospechosa y su presencia recurrente en lugares donde habían ocurrido ataques previos llevaron a la policía a detenerlo. Al ser interrogado, lejos de negar los hechos, comenzó a confesar con una precisión quirúrgica, admitiendo crímenes que la policía ni siquiera sospechaba, lo que dejó a los investigadores aterrados ante la magnitud del monstruo que tenían enfrente. El juicio de Cayetano fue un hito en la historia judicial argentina. La defensa intentó demostrar que era un imbécil responsable, una persona con en 1923, fue trasladado al penal de Ushuaia, la prisión más austral y temida del planeta. Allí, el petizo orejudo vivió décadas de aislamiento total. Los guardias lo describían como un ser sombrío que apenas hablaba y que pasaba sus días realizando trabajos forzados en el frío glacial. Fue en este penal donde se le practicó la famosa cirugía de orejas, creyendo que su maldad era física. Su muerte en 1944 fue tan oscura como su vida. La versión oficial habló de una gastritis, pero la leyenda del penal sostiene que los presos, hartos de su crueldad, especialmente tras haber matado al gato del pabellón, le propinaron una paliza correctiva que le causó una hemorragia interna fatal. Murió solo, en un calabozo gélido, sin que nadie reclamara sus restos, marcando el final del primer asesino serial de la nación. Retraso madurativo que no comprendía la gravedad de sus actos. Sin embargo, los peritos médicos y el fiscal argumentaron que su capacidad para planificar, atraer víctimas y ocultar pruebas demostraba una inteligencia criminal plena. Fue condenado a prisión por tiempo indeterminado, pero debido a su peligrosidad y a los constantes ataques a otros internos y guardias, se decidió que la única forma de proteger a la sociedad era enviarlo al lugar más remoto posible. Con la muerte de Cayetano Santos Godino en las gélidas tierras de Ushuaia, no solo cerramos el expediente del primer asesino serial de la nación, sino que ponemos punto final a nuestro especial de Argentina en el séptimo misterio. A lo largo de estos 7 episodios, hemos descendido a los sótanos de la familia Puccio, caminamos por los pasillos bañados en sangre de la casa de Barreda y nos perdimos en el laberinto de secretos del Country Carmel. Hemos descubierto que el mal no entiende de estatus social, de profesiones respetables ni de edades. El horror puede esconderse detrás de la sonrisa de un padre de familia o en la mirada perdida de un niño en una esquina oscura. Argentina nos ha mostrado su cara más enigmática, casos que desafiaron a la ciencia, que dividieron a la opinión pública y que, en muchos casos, dejaron heridas que aún hoy no terminan de cerrar. Pero nuestra búsqueda de la verdad no termina aquí. La oscuridad es un territorio vasto y apenas hemos explorado un rincón del mapa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia criminal argentina. Si estos casos te hicieron cuestionar lo que crees saber sobre la mente humana, suscríbete, activa la campana y prepárate, porque el próximo destino del séptimo misterio nos llevará a cruzar fronteras hacia nuevos enigmas que te helarán la sangre. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos 7 casos te impactó más? ¿Crees que la justicia realmente llegó para las víctimas o hay secretos que morirán con sus protagonistas? Soy Marisol y esto fue el séptimo misterio. Mantente alerta, mantente curioso, y recuerda que, a veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier ficción.
Nos vemos en el próximo misterio.